Jesús y mi andar está con Él. Seré fiel a su palabra, no tendré por qué temer. Soy testigo de su amor y lo quiero predicar, pues la gracia del Señor a las almas salvará, anunciando verdades eternas. La bandera de Cristo he de llevar, conquistando la cima donde prueba Dios mi fe, santificando mi vida, siendo ejemplo continuo al que quiere conocer el pronto regreso de aquel que prometió volver. Mi amigo es Jesús, hoy mi andar está con Él. Yo soy fiel a su palabra, no tengo por qué temer. Derramemos pues la luz del que nos iluminó. Proclamemos a los hombres la esperanza de la cruz, anunciando verdades eternas. La bandera de Cristo he de llevar, conquistando la cima donde prueba Dios mi fe, santificando mi vida, siendo ejemplo continuo al que quiere conocer el pronto regreso de aquel que prometió volver. Conquistando la cima donde prueba Dios mi fe, santificando mi vida, siendo ejemplo continuo al que quiere conocer del pronto regreso de aquel que prometió volver, que prometió volver, que prometió volver. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Buenos días, queridos oyentes. Qué hermoso encontrarnos un domingo más con ustedes para darle inicio a este programa que se llama Plan Original. Qué lindo encontrarme aquí con mis amigos. Tenemos nuevamente un invitado especial que es Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Súper bien. Nos alegramos mucho. Flash detrás de los controles, acá con nosotros como siempre acompañándonos. Y voy a saludar a mis queridos compañeros de equipo. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, Natalia, gracias por el saludo. Muy contento acá de estar nuevamente con ustedes después de estas mini vacaciones que me tomé. Así que bueno, espero que ¿Te fuiste al exterior, Axel? ¿O estuve en el exterior haciendo unos cursos de locución? Ah, qué importante. Bueno, sí, se te nota ¿Locución? diferente. Se nota, ¿no? Diferente. Hola. Muy bien, buenísimo. Muy bien. ¿Y te muy Me estuvieron enseñaron extrañando? a decir hola. Hola. Hola, buenos días a todos nuestros oyentes y bueno, muy agradecida a Dios por este programa que vamos a empezar con un tema tan interesante y bueno, de estar acá con todo el equipo. ¿Qué tema interesante tenemos hoy? ¿Saben qué les cuento un poco a los oyentes? Que nuestros temas, digamos, surgen de por ahí charlas familiares, charlas con amigos y de la necesidad de poder resolver uno mismo algunas cuestiones que no las tiene muy claras. Y este título los va a hacer por ahí encauzarse en el pensamiento y concentrarse y entender un poco el programa. El título es Acción-Reacción. Vamos a introducirnos con este programa súper interesante que es Acción-Reacción con la columna de Axel que va a desarrollar en el día para dar inicio al programa. Bueno, estaban extrañando seguramente la columna de Axel. Yo quería hablar de este tema tan interesante, me pareció muy interesante y muy importante para nuestras vidas cuando lo estaba leyendo. Y en este caso vamos a irnos para Rusia. Como sabemos, los rusos no solamente organizan mundiales en los que Argentina pierde como en la guerra. Lo recordaste. O tampoco son famosos solamente por su mafia, sino que también sacan
premios Nobel. A ¿Sí? todos Mirá qué nuestros interesante. oyentes rusos tienen muchas cosas buenas No también, me gusta hacer estereotipos negativos acerca de los rusos, pero Son hermosas personas. hermosas personas, pero no solamente se caracterizan por estos dos elementos, sino también por sacar premios Nobel, en este caso, de un señor que sus padres decidieron llamarlo Iván Petrovich Pavlov, ¿sí? Pavlov es el apellido. Finales del 1800 el hombre nació y en 1904 fue premio Nobel de Fisiología y o Medicina. Como dijeron acá mis compañeras, la licenciada y la ingeniera, el hombre ideó o observó y lo pasó por lo que es la parte científica de experimentación, lo que es llamado el condicionamiento clásico. Hizo una serie de experimentos con perros a los cuales les aplicó una incisión quirúrgica en el maxilar inferior, en la cara inferior del maxilar inferior, colocándole una cánula, la cual extraía la saliva que el perro segregaba y lo depositaba en un tubo de ensayo que estaba milimétricamente medido. De esta forma, Iván Petrovich dice, voy a hacer lo siguiente, voy a exponer a un estímulo sonoro a los perros, de un metrónomo en este caso, y voy a ver qué ocurre con respecto a su salivación. Les puso el estímulo sonoro y los perros era como si nada. Agarró, eso lo hizo por un par de semanas. Después dice, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a poner el metrónomo y en el momento en que pongo el metrónomo y los expongo a este estímulo sonoro, les doy alimento. Lo hizo por un par de semanas y al final lo que hizo fue poner el metrónomo y no darle la comida a los perros, y se dio cuenta que el perro empezaba a salivar, dándose cuenta como que después de ese estímulo sonoro venía el alimento. De esta forma se dio cuenta que el perro respondía a un estímulo que llamó incondicional, un estímulo condicional, que es que él condicionaba al perro, que sabía que después de ese estímulo venía la alimentación. Y erigió dos estímulos que son el condicional y el incondicional. El estímulo condicional era el estímulo sonoro y el incondicional era la alimentación, el alimento. Y llamó a la asociación entre este estímulo condicional e incondicional, lo llamó refuerzo. Y de esta forma erigió lo que es el condicionamiento clásico, que dijo que era la formación de una asociación entre un estímulo originalmente neutro y una respuesta posterior. De esta forma, Iván Petrovich Pavlov se dio cuenta que, así como el perro, el ser humano también podía condicionar sus conductas dando respuestas a estos estímulos, no tan solo sonoros, sino visuales, auditivos y demás estímulos. Ahora quiero hacer hincapié en estos dos estímulos, ¿no? Aplicándolos a nuestra vida espiritual. Ya que tenemos como seres humanos una tendencia genética en nuestro mapa genético, después de que peca Adán y Eva, se plasma en nuestro mapa genético una tendencia hacia el pecado y hacia hacer el mal. Y en la Biblia decía que en los tiempos de Noé y en los tiempos del fin, el ser humano va a tender a que sus conductas sean de continuo al mal. Pensamientos y conductas de continuo al mal. Iván Pavlov lo que hizo fue estudiar de forma neutral estas conductas y estos reforzadores y estos estímulos, dando estos estímulos directos e indirectos de una forma como observándolo desde arriba, sin dar ningún tipo de respuesta
a los problemas conductuales del ser humano. Entonces, yo digo, la tendencia genética puede ser el estímulo incondicional, porque nosotros tenemos esa tendencia al pecado. Tenemos las tentaciones, podrían ser los estímulos condicionales, pero también quisiera darle una visión, una vuelta espiritual, diciendo que tendríamos una tercera ítem, que sería la oración y Dios, que nos ayudaría a que estas conductas, cuando estamos en tentación o con esta tendencia genética, podamos darle una respuesta y poder no tener pensamientos ni conductas de continuo al mal, sino pedirle a Dios fuerza como para poder sobrellevar esta vida de pecado o esta tendencia de pecado que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que me pareció interesante de estos experimentos de los perros de Pavlov. Y este es el resumen de todo el programa. Fíjense que hace mucho tiempo atrás la psicología se introduce con la teoría conductista, ¿sí? Y Pavlov es tomado dentro del conductismo por Watson, que es el fundador de la teoría conductista, y su experimento hace pensar al conductismo, desde este lugar lo posiciona, que a cada estímulo le corresponde una respuesta. Trasladado al ámbito humano, sería esto, que a cada acción le corresponde una reacción o a cada estímulo una respuesta. Fíjense que con el tiempo esta teoría se instala también en la educación. Antes teníamos un paradigma absolutamente conductista, donde el docente, desde sus estímulos, desde un tipo de aprendizaje conductista total, era a este estímulo corresponde una respuesta y las evaluaciones, la forma de enseñar y todo correspondía a este paradigma. Luego, ¿qué sucede? El conductismo dejaba fuera, y por eso cae con las nuevas teorías psicológicas, porque dejaba fuera las acciones mentales más o actos mentales más arcaicos, no, básicos. Justamente, no, exacto, dejaba fuera al inconsciente y actos mentales más complejos que lo que tienen que ver con lo manifiesto que es la conducta. Pasado en palabras sencillas, sabemos que nosotros todos tenemos conductas visibles y que para la construcción de estas conductas hay actos mentales que inicialmente son los que llevarían, ¿sí?, a lo manifiesto. Sería lo visible, la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen las teorías neoconductistas y así se va construyendo. Pero qué interesante, más allá de lo histórico, es ver cómo esto lo podemos trasladar a un plano personal. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestras vidas? En nuestras vidas cotidianas, y esto surge a partir de una conversación con Axel muy profunda, verán que nuestras conversaciones son muy filosóficas, respecto a que estamos atrapados en esta tendencia y en este condicionamiento humano predeterminado, animalesco, diría yo, pavloviano. Yo voy a estuve investigando y no existe el síndrome pavloviano, pero hoy le voy a dar ese nombre, el síndrome pavloviano. Podríamos decirlo, está plasmado también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el tema de ojo por ojo, diente por diente. Totalmente. ¿No? Acción, reacción, de igual manera. Totalmente. Lo interesante de esto es que siempre tienen que haber, es la interacción entre dos, ¿no? O sea, si lo llevamos a la física que estuvimos hablando recién, Newton lo explicó en su tercera ley, ¿no? Es esto, donde un sujeto o un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, eso es la acción, y el otro, va a reaccionar, sobre el que se actuó, va a reaccionar con la misma fuerza en dirección opuesta, que eso es lo que se conoce como reacción y acción. ¿Sí? Lo explicamos de forma sencilla, son dos fuerzas que funcionan a pares y simultáneamente. Por ejemplo, yo empujo una pared y la pared con la misma fuerza, que en realidad es un rebote, me empuja a mí. Claro. ¿No es cierto? Y cómo es, nosotros como seres humanos, cómo llevamos a esto, ¿no? Que explicó Pablo, explicó Pablo a través de sus experimentos con los animales, y ahora lo explica la psicología, ¿no? Que como una persona puede llevar a otra a una reacción, ¿no? Cómo se golpean, o sea, dos fuerzas, ¿no? Totalmente. Dos fuerzas
conductuales, diríamos, o dos fuerzas manifiestas a través de la conducta. Iguales y opuestas, ¿no? Totalmente. Está muy bueno porque fíjense... Interesantísimo. Interesantísimo. Así como términos como la resiliencia vienen de la física, Ujú. acá estamos también introduciendo la física desde Newton, estamos introduciéndonos desde la biología o desde estudios fisiológicos como lo realiza Pavlov hacia la psicología, hacia el comportamiento humano. Nos hace pensar que, por supuesto, somos un todo, ¿no? Somos energía, en realidad, ¿no? Todo es una energía. Porque Así es. Newton le explica esta reacción-acción en el universo. O sea, no solo el sistema solar, sino esta reacción-acción en el universo, ¿no? Como una explosión allá a millones de años luz del Sol, terminan repercutiendo acá y provocan Totalmente. una reacción a millones y millones de años luz, ¿no? Con este pensamiento de pensar, de repensar que todo tiene efecto, vamos a irnos a un pequeño corte, ¿sí? Pensando en nosotros, haciendo una mirada introspectiva y viendo qué de mi vida, qué acción de mi vida hace reaccionar a los demás y de qué manera y cuán reactivo soy también. Vamos a un pequeño corte y volvemos.
Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Bueno, interesantísimo. Estuvimos cantando acá una canción junto con cuando salía con la radio. Y muy bueno el tema, la verdad que hay muchísimo para hablar, queda muchísimo tiempo todavía, no sé por qué parte podemos seguir viéndolo, no sé si quiere... Porque la idea es aplicarlo y a que podamos, como les decimos siempre, repensar qué es lo que apunta el programa Plan Original, ¿no? Repensar nuestra vida en todos los aspectos, en nuestro estilo de vida que también tiene que ver con las conductas manifiestas y también, diría yo como psicóloga, las conductas latentes. ¿A qué nos referimos con conductas latentes? Latencia significa, en términos psicológicos, aquello que está dormido, está en receso, está en descanso, está en stand-by. Y esas conductas latentes son quizás aquellas, y vamos a ir por ese lado para darle cuerpo a esto, aquellas conductas que están en el inconsciente, diríamos, están dormidas, están allí y afloran en situaciones que muchas veces aún nosotros nos desconocemos en esa reacción, ¿no? Nos sorprendemos de nosotros mismos, Totalmente. ¿no? De lo que podemos llegar, cómo podemos llegar a reaccionar. Totalmente. No nos esperamos. Algunas son extremas y otras son desconocidas, ¿no? Lo desconocido por ahí nos lleva a reaccionar de una manera que nos desconocemos nosotros mismos, ¿no? Valga. Está muy bueno, licenciada, pero ¿algún caso clínico para dar un ejemplo de esto? Sí. Bueno, en realidad, antes de ir a un caso clínico para ejemplificar, quiero plantearles esto. Nuestra mente está formada por 3 partes importantes, ¿sí? Aquello que está ahora, ahí ustedes que están escuchando la radio, nosotros actuando, Héctor y Cristian en los controles, está en movimiento, diríamos, o en desarrollo en la parte consciente. Hay un preconsciente, el cual es poroso, ¿sí? Y ahora les explico por qué es poroso, y hay un inconsciente que es aquel que se manifiesta a través de, en los sueños, ¿sí? Y que siempre digo que maravilloso que es nuestro Dios, porque esta estructura psíquica nos ayuda a que mandemos tantas cosas a ese archivo, ¿no? Que es el inconsciente, que por ahí está bueno y no está tan bueno. Porque fíjense que el inconsciente lo que hace es archivar todo lo que entra. O sea, ¿por qué dice la escritora y la gran escritora Elena de White que somos transformados por contemplación? Porque todo aquello que ingresa a nuestros sentidos, no hay nada que no deje huellas. Uh-huh. Y hablando de la palabra huellas, voy a hablar de la estructura psíquica. Tiene que ver con esto. Todo aquello, desde el día que hemos nacido hasta el día de hoy, tengamos la edad que tengamos, ha influenciado en nuestro ser, en nuestro psiquismo, y aunque no esté en desarrollo en la parte consciente, que es les digo, la activa en este momento, o sea, aunque no se exprese en la personalidad, ¿me estás diciendo algo así? La personalidad es algo más, vamos por otro lado, aunque no esté expreso. Es como que uno no se está acordando de todas las vivencias. Tal cual, exactamente. Es como que sale y surge en el momento exacto. Así es. Y cuando menos lo se esperamos, filtra, justamente, tal cual. ¿no? Dicen los estudiosos de que surge a partir del chiste, ¿sí? Muchas veces una de la forma de manifestarse del inconsciente, y también a través de los sueños o los lapsus. Pero más allá de este tecnicismo, quiero decir esto que por ahí planteaba Axel, para hacerlo más sencillo para el oyente que está del otro lado. Qué importante es esto. Todo aquello que hemos vivido y ha transcurrido por nuestra vida ha ejercido una influencia en nuestro psiquismo. ¿Y qué pasa? Le agradezco a Dios por el inconsciente, porque si no, vamos a pensar en un CPU. Hablando del conductismo y de las teorías neoconductistas que después derivan en lo cognitivo-conductual actual que desarrollamos muchos psicólogos. Vamos a pensar en un CPU. El CPU tiene memoria, ¿no es cierto? Una memoria RAM. Bueno, no lo sé muy bien exactamente con los términos de computacionales, ¿sería? No, tecnológico. Tecnológico. Computacionales también está bien. ¿Qué no. sucede? Toda la computadora, vamos a decir, tiene una memoria. Todo, y esto lo saben mucho mejor los técnicos, todo lo que ha ingresado en la computadora es recuperable. Por más que se haya mandado a papelera, por más que se haya hecho un delete, un formateo, todo queda, ¿sí? ¿Y qué sucede? Es lo mismo con nuestra mente. Todo lo que ha ingresado queda, pero va a ese archivo que es el inconsciente. Y por ahí nos quedamos asombrados con nuestros sueños, con todas nuestras manifestaciones de la conducta que nos asombran.
A esto le vamos a agregar la herencia. Hablando de la tara genética que hablaba Axel. Nosotros tenemos una herencia desde Adán y Eva. Y desde allí que nuestros antepasados vienen forjando con conductas pecaminosas, porque esta es la realidad, ciertas tendencias que luego se transmiten a la siguiente generación. Entonces sumemos todo esto a lo que agrego de la computadora, que todo queda guardado. Entonces, ¿qué pasa? Frente a este pequeño análisis, pensemos, cuando yo mando a la computadora a hibernar, sería que se va a dormir, como nosotros nos vamos a dormir, sigue funcionando, ¿sí? Y sigue la información ahí, no se va. En la mente es lo mismo. Todo ha quedado en aquel lugar llamado recuerdo o huellas némicas que han quedado marcadas con fuerza cuanto más energía traumática o dolorosa tiene. Entonces, sumemos genética, sumemos la herencia, que también es la genética, y sumemos lo adquirido, que tiene que ver con nuestros comportamientos cotidianos y la influencia que tenemos del ambiente. Ese es el yo, eso es lo que somos nosotros. Y volvemos a acción-reacción. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Se entendió a dónde voy? Por eso... Sí, el conjunto de vivencias y nuestra cosmovisión nos hace reaccionar de una manera determinada a cada persona. Bien. Pero las personas en general y socialmente tienden, y más en estos tiempos del fin, a reaccionar de una manera agresiva, ya sea una persona individual o en colectiva. masas o en grupos. En masa es lo que dice un libro, Psicología de las Masas, etcétera, no lo voy a analizar, pero en masa el ser humano funciona de una manera totalmente diferente. Eso es lo que voy entendiendo yo, más o menos. Muy bien. Es la idea, ¿no? Pero ahora voy a dar un ejemplo. Se me viene esto que decía Pablo, ¿no? Lo que quiero hacer, tal cual. Lo que quiero hacer no bravo. hago, y lo que no quiero... No, Pablo, el apóstol. El apóstol Pablo. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer hago, así, ¿no? Tal es cual. Como que... Es esa lucha totalmente de contra el yo. Contra el yo, exacto. Por eso, ahora en la conclusión del programa vamos a entender y vamos a ver cómo trabajamos esto, porque es una gran lucha. Voy a dar un ejemplo. Fulanito ha crecido en un hogar, donde continuamente había estrés. Situaciones estresantes, situaciones complejas, situaciones traumáticas, situaciones de dolor. Estoy hablando de la crianza, la primera infancia, determinante 3 a 5 años. Allí se forjó su carácter. Aprendió a convivir de esta forma. Luego, en su vida, rechazo de la figura paterna, una figura materna tratando de contener, abarajar estas situaciones determinadas por la figura paterna ausente o presente y de una manera incorrecta, quizás adicciones de por medio, quizás cualquier tipo de adicción, lo que llevaban a que esta familia vive en un estrés constante. Este niño se cría así. A posteriori, su vida se contacta con personas de diferentes tipos, ¿sí? Pero se crió así. O sea, su normalidad es esa. Exactamente, su homeostasis, muy bien, o normalidad es eso. De repente conoce el amor de su vida, se casa. ¿Y ustedes qué piensan? Claro, es eso de lo que muchas veces hablamos con mis amigas, ¿no? Como mujeres, o como nos pasa a nosotras mismas, que por ahí, bueno, en mi caso no, pero amigas que tuvieron padres violentos o padres ausentes, y cómo se buscaron casarse Tal con cual, hombres con ausentes. Ausentes Tal y esa es la violentos. tendencia. Que vos Es decís, tan profundo esto. que vos decís, ¿cómo podés, no? Eso Y tiene sí, que ver en realidad con los destinos de la pulsión, que es algo más profundo y que tiene que ver con dos cuestiones. Los destinos de la pulsión dice esto: o la tendencia a la repetición o la búsqueda del camino contrario, diría traducida. Y en general, el 99% de los casos terminamos repitiendo la historia. Pero volvemos al ejemplo de este joven. Fulanito se casó, encuentra el amor de su vida. ¿Y qué pasa? Encuentra que la felicidad, el placer, la tranquilidad no es su homeostasis. Claro. No es su equilibrio. Entonces genera de manera inconsciente situaciones que le hagan revivir, y obviamente castiga a su mujer, a sus hijos, a su contexto familiar con las vivencias primarias. ¿Se entiende o no? Claro. Por eso le lleva a buscar lo que sería normal, digamos, a la normalidad suya. Totalmente.
Por eso, Ahora, viéndolo también de las dos cosmovisiones, pues la mujer esa seguramente trae también su- totalmente, viene Claro, obviamente, son dos bagaje, mundos, claro. porque, es un encuentro, vamos obviamente, a decir, nadie está a una 0 persona kilómetros. viene del cielo y otra persona viene del Claro, infierno. tal Las cual. dos Estamos- personas vienen con su cosmovisión Tal y con cual. sus vivencias. Con y su los dos mochila, chocan, diríamos, con ¿entendés? su pasado, con sus su- historias. Exactamente. Siempre le digo Entonces esto a los ahí papás. le agregamos el doble de dificultad. A lo que Totalmente, estás hablando vos, ¿no? absolutamente, gracias. Porque eso siempre le digo a los papás en los talleres. El encuentro en una pareja es tan complejo y conformar una familia es tan difícil porque nadie está a 0 kilómetros. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestras tendencias, volviendo a lo que decía Axel, pecaminosas, hacen que ese equilibrio, esa congruencia sea muy compleja y que solo puede ser dada y perpetuada por el amor, pero el amor que viene ¿de dónde? De Dios. No hay forma. No hay forma, todos tenemos en cada uno traumas, dolores, ausencias, excesos, dificultades, silencios, que hacen que tengamos una reacción. ¿Por qué? Porque dada una acción, conlleva una reacción. ¿Se Somos entendió? seres de costumbres, así eso es lo que explicó Pavlov, ¿no? A través de 10 días acostumbrar a los perros. O no sé, Totalmente. 10 días, listo, le cambié la costumbre y los perros desubicados. Bueno, lo Totalmente. mismo nos pasa a nosotros, que es terrible y es duro, porque estás acostumbrada al maltrato, Totalmente. de golpe te toca un hombre que te trata bien y vos te Te sentís mal. desconoces, totalmente. Desubicado. Pero Entonces- a lo de Pablo tendríamos que agregarle algo muy importante que es que nos diferencia de todo el Los resto animales. del reino animal, que es el lóbulo frontotemporal, el ra- que la es el raciocinio. raciocinio por Gracias. el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Totalmente. Pero Entonces tenemos esa nosotros parte que no nos podemos razona, racio- lo que está, no, esa parte que no racionalizamos, porque también tenemos nuestra parte. Claro, pues yo creo que el sistema nervioso para ahorrar energía dice, bueno, viene esto, tú. Exactamente. Claro. Reacciona automáticamente sin pensarlo. Viene Ujú. esto, tú. Tal cual. Entonces está en nosotros, viene la pelota, la parás de pecho, frenás la bocha ¿Y qué haces? y decís no soy un perro para Tal estar cual. Excelente. reaccionando automáticamente y veo cuál será la mejor opción. Y Excelente. ahí ¿no? está, Y- perfecto, esto me viene a la cabeza, que primero en el Antiguo Testamento se decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, pero cuando viene Jesús a la tierra, tira abajo esta ley y dice, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, o sea, rompe esto de acción-reacción, no Totalmente. reacciones. Impresionante, ¿no? Hacé lo Nuestro contrario Salvador. a lo que A lo que se espera de se vos. espera que Exacto, hagas. a lo que el Exactamente. otro espera, porque a cada acción el otro espera una reacción. Y es así como este mundo, que es lo que hablamos con mis amigas, Pero esto, ¿no? De que nos movemos constantemente en base a esta acción-reacción. Y fíjense también a algo que los psicólogos llamamos el contagio emocional, hablando de las masas. Empieza alguien con alguna situación, como pasa con estas posturas ultrafeministas, que están muy en boga, de lo cual estoy en absoluto desacuerdo y lo manifiesto acá detrás de este micrófono y donde tenga que estar, porque es una postura absolutamente extremista. El machismo, el feminismo, ¿sí? Estas ortodoxias tremendas, lo que hacen es provocar, en realidad, desequilibrio. odio, rencor, Tal cual. desequilibrio. Y solamente el que Exactamente. da el equilibrio es Dios. Violencia. Así es. Pero fíjense, Ahora, yo creo que es tan difícil, y ahora lo estaba pensando, porque es ir en contra de las leyes, inclusive del universo, de natura, la física, de la totalmente. naturaleza. Totalmente. ¿Por qué? Porque primera ley de Newton, a toda acción le sucede una reacción igual o opuesta. Y ahí estaríamos yendo en contra de lo que realmente creemos que tendríamos que hacer. Entonces, frenar ese Perdón, impulso pero es es difícil, ¿no? justamente eso, ¿no? Son fuerzas. O sea, no está la razón. Entonces ahí creo que es donde entra justamente el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas, Jesús, que es que su Santo Espíritu trabaje en nuestra razón y todo lo que son nuestras pasiones, emociones, nuestras reacciones, nuestros exactamente. impulsos estén sometidos a la razón. Y Pero ahí- no a cualquier razón, sino a la razón que viene del espíritu humano, del plan original que tenía Dios para Y nosotros. ahí está la espada de doble filo que es el libre albedrío, ¿no? Es decir, bueno, vos tenés la libertad de elegir, pero ahora, ¿elegimos bien o elegimos mal? Vamos a un corte ahora a escuchar buena música por unos minutos y después del corte esperanos ahí que volvemos. Soy depende
Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Bueno, licenciada Natalia, vamos a seguir. Ahora querés hablar un poco de la razón, según lo que nos dijiste. Sí, porque les agradezco porque tenemos una conexión tan grande. Ustedes lo notarán desde detrás de ese aparatito llamado radio, de los auriculares, desde el auto, donde se encuentre, que vamos cerrando la idea. Hablamos del lóbulo frontotemporal. Fíjense qué interesante, somos los únicos seres creados, que tenemos frente. ¿Habían pensado esto? ¿Tienen frente al resto de los animales? Nadie. En este lóbulo frontotemporal, me respondo yo porque todos hacen con la cara. No lo habían pensado. Pensando algún animal. Sí, yo también con frente, digamos, No, pero ¿alguien tiene el frente? elefante no, la verdad que no. Bueno, qué interesante los pensar. monos tampoco. El mono tampoco tiene algo aplanado acá, ¿sí? El delfín tiene un poco de Delfín, dice frente, ¿no? Cristian, y bueno, es muy inteligente. Sería pero, una pseudo frente, pero no Pseudo-frente. llega a ser frente. Bueno, algunos tenemos más frente que otra y dice que denota la inteligencia. Uy, yo tengo como 10 dedos de frente más o menos. Fíjense que es importante. ¿Por qué les digo esto? Vos de la porque sos frente? pelado. Allí, en este lugar, se ubica el lóbulo, ¿qué dije, Axel? Frontotemporal. Años atrás, los inicios de la medicina, había algo que se hacía para modificar las conductas que era, ¿sabes, Axel, lo que era? La La lobotomía. lobotomía. Exactamente. Quedaban lo que podríamos llamar zombies, entes, y ¿qué le quitaba a la persona? La lobotomía, claro, lo que hacían, a ver, no me escucho en el auricular. Lo que Sí, está hacían saliendo. era trepanar la Exacto. parte de la sien, que es un lugar en donde confluyen 4 huesos craneales, y de esa forma hacer una incisión en este lóbulo frontotemporal, y al paciente le quitaban el raciocinio. Andaba caminando sin... Eran entes. zombies. Exactamente, Zombies, como los entes. famosos zombies. Le quitaban, diría yo, el ser. Claro. ¿Por qué? Porque se dicen algunos estudiosos que en este lugar es donde se encuentra la conciencia. Es lo que nos distingue del resto de los animales. ¿Y por qué hablo de animales? Porque empezamos hablando de animales, los perritos, con el experimento de Pavlov. ¿Qué podemos pensar de esto? Vos en tu casa pensá que muchas veces somos los perritos de Pavlov. Suena la campana y empezás, entre comillas, a salivar, o sea, reaccionás. Suena la campana que sonaba cuando eras pequeño, a tus 40, 50, 38, 25 años, y reaccionás como cuando eras pequeño y sonaba la campana. ¿Qué pasa? A un estímulo le corresponde una respuesta, pero ¿cuál es nuestro grave error? No está mediatizada nuestra conducta por la razón. Y la razón
es lo que nos distingue y nos hace ser distintos de todos los seres creados y lo que nos hace ser sujetos, diríamos los psicólogos, lo que nos hace ser seres, la razón. La razón tiene que ver no con esta capacidad solo de pensar, de decidir, sino tiene que ver con tu ser. Bueno, pero hay muchas personas que son desequilibradas, podemos decir, porque no llegan a racionalizar esto que les pasa. Lo que pasa es que es más fácil. Hablemos de la campana. La campana sonaba y el perro empezaba con la saliva todo lo que da, por más que no se le presentaba pero sin ir más lejos. Por Ento- ejemplo, a mí me pasó estar con alguien que no me trataba bien, pero yo lo incorporé a mi vida, me acostumbré a esa situación, pero llegaba el momento del mediodía cuando sabía que yo me iba a enfrentar a esa persona y mi cuerpo reaccionaba, Totalmente. pero mi mente no. Así es, porque nosotros, ¿qué sucede? Dios ha creado un cuerpo, así como las adicciones destruyen el cuerpo y ven personas que hace años usan cocaína, que fuman, que toman. Nuestro cuerpo, Dios lo ha creado con una tolerancia, es tan perfecto que tiene una gran tolerancia físicamente hasta que hace síntomas, diríamos los psicólogos. Y la mente también. Este acostumbramiento tremendo del caso que vos contás, le pasa a muchas personas. Nos acostumbramos a convivir de esta forma y es totalmente patológico. Porque la razón, fíjate, Daniela, que ha quedado en un segundo, décimo plano y el día que te das cuenta, te arrepentís. Terrible. Y es terrible cuando abrís tus ojos y se te amanece, diríamos, una nueva realidad por la gracia de Dios. Entonces que actuamos muchas veces como animalitos. Es un animalitos. ejemplo que a mí me quedó súper claro. Pasás tantos semáforos en rojo en tu vida que llega un momento que cuando tenés un verde te desubicás. Así es. O estás tan en la calecita que cuando te bajás de la calecita te mareás. ¿No? Es eso, es como que somos seres de costumbre. No, y es tremendo esto. Pero terminamos actuando, volviendo al ejemplo de Pavlov, como animalitos. A un estímulo, una respuesta. Entonces, qué importante decir, a ver, hay tantos ejemplos, ¿no? Yo hice esto porque vos me dijiste esto. Vos empezaste el problema y yo lo seguí, justificando nuestras acciones. Como vos me bardeaste, Claro, yo te bardeé. como niños, Vos me no tocaste importa- bocina, Niños, tal vos me cual. tocaste bocina, yo te toco bocina. Claro, no sabemos en la importa calle, quién ¿no? empezó, quién siguió. Tal cual, El tema es cortar. exactamente. Si me doy cuenta, no lo hago yo, pero Así es. también puedo no responder si es que me lo hacen a mí. Totalmente. Y eso daría el Entonces, corte para la reacción. Porque exactamente. justamente la física y la fisiología dicen que Reacción, acción. acción-reacción, Y estímulo-respuesta. es lo que nos pide Cristo. Totalmente. Corte- Pero ¿qué pasaría cortar la si vos lo reacción. cortás? ¿Cómo la cortás? La única forma de cortarla es racionalizándolo, repensándolo Ahora, y dándote cuenta que tenés que aprender a qué. A controlar tus impulsos, Así es. empezando por eso. Totalmente. es más difícil controlar la lengua que controlar un ejército, ¿no? Así es. Muchas veces. Pero bueno, por nuestras propias fuerzas nosotros podemos hacerlo, licenciada, ingeniera. ¿Qué opinan es ustedes? difícil, es muy difícil. ¿Sabes qué, Axel? Yo he tenido tantos pacientes con estas situaciones de convivencias patológicas, de autojustificación, porque somos, Claro, no, máster, doctores, todos Pero en desde Adán y Eva, autojustificación. la Totalmente. mujer que me diste Fue la me iglesia. hizo pecar. Así No, es. la Ujú. serpiente que me diste. Así es. Y así hacemos un dominó en donde nosotros nunca tenemos la culpa. Sí. Ujú. Entonces, por Los nuestras padres que me propias diste, fuerzas por se culpa de puede. mi marido. Por culpa, claro, nunca tenemos la culpa nosotros. Así es. Exactamente. Entonces, qué lindo, a través de este programa, vos que estás del otro lado, pensar, repensar, reflexionar, como siempre le decimos, hacer una mirada introspectiva en decir cuál es mi error hoy, por qué me encuentro en esta situación que estoy viviendo, en esta situación de la cual no puedo salir. Quizás estoy acostumbrado, quizás hablaba Daniela de la calecita, esta es una figura que se utiliza mucho en los grupos terapéuticos, ¿no? La calecita que no deja de girar y vos seguís subido a la calecita. Con la montaña rusa, que estás acostumbrada a la subida Los de adrenalina, vaivenes. bajás, subís, Tal cual. Claro, el bajás. dicho popular que dice, para pelear se necesitan dos. Así Si es. alguien viene y me pelea y yo me quedo callado, me doy No, le vuelta, no digo cortaste nada, el rollo. se terminó, no se pelea, esa persona que se queda con la bronca y se... Ahora, Natalia, ¿hay alguna forma? O sea, ¿hay algún tip secreto, un tip psicológico o algo? Empezando yo como mamá me preocupo porque digo, qué carga emocional que vuelco en mis hijos y que ellos ya vivieron, ¿no? Y que llevan genéticamente porque lamentable somos de familia, nosotros somos muy sanguíneos, me casé
los padres de mi hijo son muy sanguíneos, o sea, tienen una carga genética terrible, más todo el ambiente en el que se rodean. Ahora puedo ayudarlos, estoy a tiempo de hacer Totalmente, algo. siempre hay tiempo de ayudar, pero fíjense que la solución, y la única solución, y se los digo como profesional de la psicología, lo que amo, y es una gran ciencia y dice muchas grandes verdades, pero hay algo, la única receta es la que dio un querido amigo predicando el día sábado de la mañana, que es la oración. No hay forma. Como decimos al finalizar todos los programas de Plano Original, vos querés cambiar, querés mejorar, pero el único que transforma, que hace esa belleza de figura que habló Marcelo, al cual te mando un abrazo, querido amigo, gracias por tu mensaje. El único que hace ese cambio radical, Esa metamorfosis. tal cual, es Dios. Ujú. De pasar, y me encantó esta figura, pensar, volviendo a los animales, soy un gusano, pero puedo llegar puedo llegar a ser una mariposa. El único que produce esa transformación es Dios. Frente a tu marido con el cual reaccionás, porque él reacciona, vos accionás, a tus hijos que te apretaron la tecla de play, al vecino del frente, al que te tocó bocina, a tu compañero de trabajo, estímulo, respuesta, acción, reacción física, biología. Entonces podemos decir que la diferencia, como siempre, la diferencia es Cristo. Totalmente. Y la respuesta y el secreto entre una vida amargada y una vida feliz, la diferencia es nuestro Señor Jesús. Así es. Un maestro oriental vio como un alacrán se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua. Pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción del dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó al agua y de nuevo empezó a ahogarse. El maestro intentó sacarlo otra vez, pero el alacrán nuevamente lo picaba. Alguien que estaba observando todo esto desde lejos se acercó al maestro y le dijo: perdone, maestro, pero usted es terco, está loco, ¿qué le pasa? ¿No entiende que cada vez que intenta sacar el alacrán del agua, este lo picará? El maestro le respondió: ¿sabes qué? La naturaleza del alacrán es picar. Él no va a cambiar su naturaleza. Y eso no va a hacer cambiar tampoco la mía, que es de ayudar y servir. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. Qué interesante pensar que muchas veces esperamos, ¿no?, que los alacranes nos dejen de picar. No podemos transformar al otro. El cambio empieza ¿por quién? Por mí. uno. Ujú. Utilizar eso que mediatiza, en este caso, utilizando esta metáfora de la hoja, sería lo que mediatiza, o hablando o retomando lo que hablamos en el programa, que es la razón, para poder cambiar tu realidad. Si no, el alacrán te va a seguir picando, al otro no lo podés cambiar, cambia vos. Y les puedo asegurar que, como dice mi querida y amada suegra, que cuanto más rodilla, referida a la oración, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, cero oración, cero poder. Cuanto más ores, cuanto más te arrodilles, Dios te va a transformar, vas a morir al yo, vas a cambiar vos y por contagio va a cambiar ese otro, que es el alacrán de tu vida. Entonces debemos aprender a doblar rodillas, a orar, a suplicar al Señor que me cambie a mí Y ese respecto es al otro. Perdón, ese es mucho lo vivo y lo escuché muchas veces, personas que dicen: estoy orando para que mi marido cambie, ¿no? O estoy orando para que mi hijo se transforme. No, ese es O el estoy gran error. Siempre mirando Al de otro. afuera, ¿no? Y lo que el otro debe cambiar. Exacto. Como otra vez la Biblia en su sabiduría que dice qué fácil que es ver el ojo en la paja ajena. La paja en el ojo ajeno. En la paja en el ojo ajeno, el ojo en la paja ajena. Sí, al revés. Y no Lo la dije viga. al revés, y no Tal la cual. viga en el propio. Tal cual. Así Me es. entendieron. Totalmente. Es así. Entonces, La idea está. la idea está. Es que está tan interesante que ya. mi cabeza Entonces, va ¿se entendió? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos transmitir? El alacrán está en tu vida, querido. Su naturaleza no la vas a poder cambiar, es tan humano como vos.
No, Cambia hay vos. que respetar también las decisiones de ese alacrán, ¿no? Si quiere Totalmente. cambiar o no quiere cambiar. Totalmente. Ahí Porque ya Dios podría decidirás. hacer un chasquido de dedo, un abrir y cerrar de ojos y esa persona cambiaría totalmente, pero no lo estaría respetando. Exactamente. Entonces, si Dios ni siquiera lo hace, siendo Dios, el ser creador. más Poderoso. poderoso de todo el universo, ¿cómo lo vamos a poder hacer Así nosotros? es. Y por ahí nos pasamos la vida empeñados en querer cambiar a un otro. Y les puedo asegurar que esto se lo firmo, se lo sello con mi número de matrícula y todo, que vas a perder tu vida en este gran trabajo de buscar cambiar al otro. Cambia vos. El cambio es contagioso. Como le digo a mis pacientes, ¿saben cómo es el cambio? Y le doy este secreto para cerrar el programa. Todos vamos ¿a dónde? Cuando salimos de campamento hay agua siempre en general, en los lugares donde vivimos tenemos una naturaleza hermosa. Vamos a situarnos frente a un dique, a un agua tranquila, una laguna. Y tenemos una tendencia los seres humanos siempre de hacer algo que quiero estudiarlo y ponerlo las estadísticas. Siempre, ¿qué hacemos cuando estamos frente al agua? Agarramos, nos El agachamos celular. y ¿qué tiramos? la piedra. Una piedra. Siempre, ¿no? Como el afán de tirar piedritas. En este ejemplo van a entender cómo es el cambio. Agarro una piedrita, la tiro en el agua. ¿Y qué se forma en el agua? El agua está tranquila. ¿Qué se formó cuando Las ondas. tiraste? Ondas, por una cuestión de qué. De reacción De a acción. física. Así es, de física. Estas ondas, fíjense qué interesante, ingresa a la piedra, rompe, digamos, la homeostasis Tensión superficial. o la tensión del agua. superficial, ¿sí?, del agua, genera estas ondas que van a ser, no es una, se van multiplicando Exacto. por un efecto físico totalmente y van a, yo le digo a mis pacientes, quién sabe si abarcar absolutamente todo el dique. Yo no lo sé porque no lo sé. Dejo de mirar, no tengo idea. Porque la verdad no sabemos hasta dónde llega esta onda expansiva. El cambio es así. El cambio empieza con una pequeña piedrita que generó una onda, la onda del cambio, y empezó a expandirse cuando cambias vos. Pero el cambio es una pequeña piedra. ¿Qué pasa si vos estás frente al mismo dique, a la misma laguna, y tirás un piedrón? La onda es más grande. No, totalmente erróneo. ¿Qué pasa cuando tiras un piedrón? ¿Hay ondas que se forman? Probémoslo. no. ¿Qué pasa? Te salpica el agua. Totalmente. Y Es fíjense verdad. en esta figura, cuando vos tirás una piedra grande, un piedrón, salpica. Ese es el cambio equivocado. Cuando vos querés utilizar fuerza para cambiar las cosas, salpica. Alguien siempre sale con alguna esquirla de tu deseo de cambio. Entonces fíjense qué importante es iniciar el cambio con aquella pequeña piedrita, aquel pequeño canto rodado pequeñito que genera ondas expansivas de contagio emocional en tu familia. Entonces pensá, el cambio empieza ¿por quién? Por vos. El cambio empieza por vos, por vos, por vos, y allí tendrás buenos resultados en tu vida y en tu familia. Espero que realmente, esperamos de corazón, con todo el equipo, que esto se haya entendido, que haya quedado en tu corazón el deseo de modificar, y me gustaría que pudiéramos terminar con una reflexión espiritual, de una oración, de que podamos todos hacer esta mirada y desear este cambio, y que solamente lo puede llevar a cabo nuestro Dios. Hay unas citas bellísimas que hoy, en el tiempo que presencié este hermoso sermón de nuestro querido amigo Marcelo, tantas citas bellísimas que la sierva del Señor dejó para nosotros, ¿no? Y que tienen que ver con esto de la oración, ¿no? Dice: por la oración y la confesión de nuestros pecados prepararemos el camino del Rey. ¿Cuántos queremos ir a casa ya? ¿Cuántos queremos tener una vida donde haya solución, paz, se terminen todas las luchas? Y dice otra cita bellísima que quiero leerles, perdón, estoy buscándola, que plantea de que, escuchen, cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso al Señor. Nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino para poder librarnos de estorbos y dificultades, de tus aguijones, de tus alacranes, cuanto más débiles, o de tu yo, que es el peor.
Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza, referidos a la fortaleza dada por el Señor. Mucha oración, mucho poder. Una de las citas favoritas de un escritor se llama Viktor Frankl, que ya hablamos a veces, ¿no? Lo hemos citado a él, que era un judío que estuvo en un campo de concentración. Él era un psiquiatra y nos da un consejo que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Totalmente. ¿No? Y es un desafío realmente el de cambiar. Solos no podemos. Por eso lo necesitamos a Cristo en nuestra vida en todo momento. Para que realice esa metamorfosis. Exacto. De gusanos a mariposas. Hermoso, realmente, querido equipo. La verdad que es algo yo personalmente muy enriquecido con todos estos datos que estuvimos hablando. Y quisiera que terminemos con una palabra de oración. Oremos. Amoroso buen Dios, Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos acá con nuestros amigos, tanto de este lado de la radio como del otro lado, de poder hablar temas tan importantes que hacen a nuestro carácter, a nuestro temperamento, a nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos a que esto no sea tan solo teorías y no sea solamente para de una manera entender nuestros actos, nuestros comportamientos o de la gente que nos rodean, sino que también podamos aplicarlos y que queden grabados en nuestra mente en este momento y para siempre, para que podamos tener una mejor calidad de vida y para que podamos ser felices nosotros mismos, cambiando y pudiendo hacer felices a todas las personas que nos rodean, tanto conocidas como no conocidas, y que por donde pasemos la gente pueda notar la diferencia y que nuestro rostro, nuestros actos, nuestros comportamientos puedan reflejar el amor del Padre, del Hijo, y que vean que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Señor, ayúdanos a ser templos del Espíritu Santo, limpia nuestras mentes, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y danos fuerzas para que en la semana podamos reflejar tu amor. Amén. Amén, Todo esto te pedimos y te lo agradecemos. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado en este domingo con este programa que, como siempre decimos, podemos desear cambiar, podemos desear modificar nuestras conductas, pero el único que transforma es Dios. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa llamado Plan Original. Chau, chau. Arrivederci. Chau. Desde Radio Nuevo Tiempo Argentina te ofrecemos la guía de lectura de la Biblia. Este material es una herramienta para tu bienestar espiritual y emocional. Podés obtenerlo de manera gratuita comunicándote con nosotros al 11 50 02 54 54. No lo dudes, comunícate con nosotros ahora mismo. 11 50 02 54